Fantástico el tiempo de alabanza, ¿verdad? Nos hubiéramos quedado ahí y ahí y ahí todo el rato. Pero nada, vamos a empezar orando. Ponemos este tiempo delante del Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Señor, y en tu presencia queremos permanecer, Señor. Hablando de ti no como si no estuvieras presente, Señor, sino conscientes de que estamos delante de tu presencia, Señor, y de que te estamos honrando a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ayer hablamos, la hermana nos decía, vimos cosas chocantes, pero yo espero que más allá de esas cosas saliéramos de aquí sorprendidas con el regalo que Dios nos ha hecho con nuestra sexualidad. Porque es algo muy bello como para perdernos esa belleza de lo que el Señor nos dio. Y hoy, aunque sé que todas sabéis de qué vamos a hablar y el título no lo parece, vamos a hablar de algo muy bello. Y vamos a hablar al final, de nuevo, vamos a hablar de honrar a Dios. Y disfrutar de Dios y honrar a Dios no debería de ser un esfuerzo, algo que nos disgusta, pero que bueno, hacemos porque somos hijas de Dios. Debería ser nuestro mayor deleite. Entonces, cuando nos hablan de honrar a Dios con algún área de nuestra vida, debería ser nuestro mayor deleite, nuestro mayor placer. Así que de eso vamos a hablar. El ser humano tiende a fraccionar la realidad para estudiarla y para entenderla. Somos así. Si has ido a primaria o tienes hijos en primaria, te habrán explicado que hay diferentes tipos de animales, los reptiles, las aves, los mamíferos. ¿Qué hacen los mamíferos? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hacen muchas más cosas que eso. ¿A qué nos referimos con eso? En que cogemos la vida de un mamífero y la seccionamos en etapas porque así nos es más fácil de estudiar cada etapa y de entenderla. Eso es algo muy humano y no está mal de por sí, pero vamos a ver que eso nos ha llevado como seres humanos a cometer algunos errores ya desde la antigüedad, errores que se nos han colado incluso en la Iglesia. De hecho, en la filosofía antigua se hablaba de un derecho natural. El ser humano, de ahí nacen los derechos humanos. El ser humano, por el hecho de ser ser humano, tiene una serie de derechos que le son inherentes por el hecho de ser humano. Y había una moral que se consideraba que era propia para todo ser humano. Todo ser humano sabía que no había que matar a otro. Todo ser humano sabía que la justicia era buena. Podíamos discutirnos en qué era la justicia o qué no era la justicia, pero todo el mundo te hubiera dicho la justicia es buena. La familia es buena. Había cosas que eran indudables para todo el mundo en la sociedad. Pero llegado un momento, sobre todo a partir de la Ilustración, los filósofos empiezan a proponer que la vida, en realidad hay que separarla en dos grupos. Tenemos la ciencia, que son verdades objetivas, indudables y que se nos aplican a todos. Y tenemos la moral, que es algo relativo, que solo se le aplica al que tiene esa propia moral y que yo no puedo imponerla a los demás porque no es una verdad objetiva, solo es mi opinión. Y entonces hemos fraccionado la vida en estas dos secciones. Fijaros qué curioso, en la época en que este pensamiento empieza a aparecer, se tenían un montón de ideas científicas que hoy en día se han demostrado que no eran válidas. Pero aún así seguimos sosteniendo que esas ideas son objetivas, indudables y permanentes, y que se le aplican a todos. Pero la moral no, los valores no. Ahora ya tenemos ciencia, por un lado, hechos, datos, por un lado, y por otro lado tenemos lo demás, que es opinable. Esto muchas veces se nos ha colado, incluso en el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios sabe que hay una verdad en mayúsculas, hay una verdad que es así, es inmutable desde antes de la creación del mundo y mucho después de que este mundo deje de existir como tal,
que no va a aparecer una ciencia que lo contradiga, no van a aparecer datos nuevos el día de mañana que nos demuestren que se ha equivocado, porque simplemente es inmutable y es verdad en esencia. De hecho, Dios es lo que marca qué es la verdad. La ciencia se puede equivocar. ¿Por qué? Porque la verdad no depende de la ciencia depende de la verdad y busca la verdad. Dios no busca nada ni depende de nada. Dios es el autoexistente, el que no requiere de nadie, y Dios es verdad. Segunda de Samuel 7:28 dice, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Salmo 25, las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Salmo 68, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y a veces cortamos el versículo ahí. Grande en misericordia y verdad. Y verdad. ¿Cuántas veces le hemos pedido, Señor, ten misericordia de mí? Ahora, honestamente, ¿cuántas veces le has dicho, Señor, que tu verdad se haga una realidad en mí? Esa oración no la hacemos tan a menudo, pero Dios es tan rico en misericordia como abundante en verdad. Así que lo que vamos a ver es que este sistema que nos ha propuesto el mundo, de que hay cosas que tal vez se te aplican a ti, pero a mí no necesariamente, eso no es Biblia y eso no es bíblico. Hay doctrinas principales y hay doctrinas secundarias en las que podemos diferir, pero tú y yo tenemos que basarnos en la misma verdad, aunque haya cosas en las que difiramos. Lo que no podemos hacer es basar nuestra vida en lo que yo opino, en lo que yo creo, en lo que le pasó a mi vecina, lo que yo veo en la tele o lo que suele pasar. Porque entonces nuestra ancla no está en la verdad. Nuestra ancla está simplemente en lo que sucede a nuestro alrededor, en una realidad cambiante. Eso no es cristianismo. Cristianismo es mi ancla está en Cristo. Y yo le sigo a Él. En este dualismo que nos propone la sociedad hoy en día, también ha llegado a nuestra propia percepción. Y hemos separado al hombre en dos realidades. Nosotros somos una parte física, de nuevo, objetiva, que estudiamos, sabemos todos los procesos, unos más que otros, todos los procesos que pasan en el cuerpo, ¿ya? Todo eso. Y todo eso un día se va a morir, se va a quedar aquí, tiene poca importancia, no sirve para mucho. Y lo que yo realmente soy, que es lo que está en mi interior, que es mi alma, son mis sentimientos, mi personalidad. Eso es lo que realmente soy y lo que realmente importa. Esto no es nuevo. Los gnósticos ya decían que lo importante era lo espiritual, lo que yo podía comprender, el conocimiento, y que la vida aquí, todo lo corporal aquí, teníamos que simplemente ignorarlo. De hecho, hubo épocas en la Iglesia, sobre todo en la Iglesia católica, donde se hablaba de que la pobreza, por ejemplo, era algo que nos acercaba a Dios. ¿Por qué? Porque había que rechazar todos los placeres de este mundo para poder centrarnos en lo espiritual. Cuando ya estuvimos viendo ayer que la Biblia no dice nada de eso. La Biblia nos habla de que disfrutemos, de que Dios nos creó para el placer en todos los sentidos y de que el placer no es algo carnal ni es algo pecaminoso. Ahora, ¿por qué en la Iglesia a veces hemos pensado eso? Porque hemos confundido corporal con carnal. La Biblia nos habla de lo que es carnal vendido al pecado. Y a veces hemos pensado que todo lo que le sucede a lo que yo hago con mi cuerpo es carnal y por tanto es pecaminoso. Y lo primero que quiero que veamos es que no tiene nada que ver. Corporal y carnal son dos cosas muy distintas. La expresión carnal que usa sobre todo Pablo en el Nuevo Testamento se está refiriendo al pecado, a los residuos de pecado que quedan en el cristiano y que, como vimos ayer, vamos a luchar con ellos hasta el final. Pero eso no tiene nada que ver con lo corporal que hay en mí. Fijaros Mateo 15, 19. Porque del corazón, y no estamos hablando del órgano que palpita, bombea la sangre por mi cuerpo, sino estamos hablando de mi yo, de mi personalidad, ¿no? Como diría este mundo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
pero ¿no habíamos quedado que lo que era pecaminoso era el cuerpo? Pues aquí la Biblia dice que todo ese pecado no reside en tu cuerpo. Tal vez lo cometas con tu cuerpo, pero reside en tu alma. Es ahí, en tu corazón, donde está el pecado. Es ahí donde está la verdadera lucha. Uno no, me resbalé y caí en adulterio. No va así. Eso nace en el corazón. Le damos cabida en el corazón. Cuando uno miente, se me fue la lengua. No puedo controlar mi lengua. No, lo que no puedes controlar es tu corazón. Es dentro donde está. Ahora, pregúntate, piensa en una persona a la que quieras mucho y piensa cómo podrías expresarle amor sin tu cuerpo. Tienes que hacerle sentir a esa persona que la quieres sin usar ninguna parte de tu cuerpo. ¿Cómo lo haces? A mí no se me ocurre. A mí no se me ocurre. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, mi cuerpo, es tan parte de mí como mi alma. Yo no soy dos partes. Dios no nos creó dos partes, Dios me creó, punto. De hecho, no hay nada espiritual que pudiéramos hacer sin nuestro cuerpo. Luego vamos a ver cómo la Biblia dice que debemos adorar. Pero piensa en un acto de adoración. ¿Cómo lo haces sin tu cuerpo? ¿Cómo oras sin tu cuerpo? No, yo puedo orar por dentro, ¿sí? ¿Y no estás usando tu cerebro? Piensa en esto. ¿Cómo ora un bebé de 3 meses? No puede orar. ¿Por qué? Porque su cerebro no tiene todavía la capacidad de tener un lenguaje como para orar. Eso no quiere decir que un bebé no tenga ningún tipo de relación con Dios. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que la capacidad de orar incluso, la capacidad de clamar al Señor, necesitamos nuestro propio cuerpo, aunque solo sea nuestro cerebro. Para todo lo espiritual necesitas un cuerpo. O sea que tu cuerpo es tan espiritual como el resto. ¿Y cómo sé esto? ¿Cómo sé entonces qué es lo que tengo que hacer con mi cuerpo y qué no? ¿Qué verdad se me aplica y qué no? Todas las que sois mamás me vais a entender muy bien. Todas las que somos mamás, un día nuestros hijos, cuando estaban en P3, P4, vinieron de casa con una bola de barro deforme. Y tú que quieres animar a tu hijo, le dices, ¡oh, qué bonito, cariño! ¿Qué es? Y normalmente mi hija, que es la artística de la familia, dice, ¡es una tortuga! Y tú dices, pensaba que era una jirafa. Y ella, no, mamá, es una tortuga, mira las patas. Y tú, ¡ah! ¿Creéis que yo puedo coger a mi hija y decirle, no, cariño, lo siento, pero esto que me has traído es una jirafa, aunque tú quieras hacer una tortuga? ¿Por qué? Porque yo, visto mis conocimientos de la anatomía de los animales, decido que esto parece más una jirafa. No tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque yo no soy nadie para decidir qué es esa bola amorfa de barro. Ella misma, cuando lo vea de aquí unos años, no va a saber ni qué era, salvo que abajo ponga la tortuga de Noah. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido lo que ha hecho. Es una niña de 3 años. Pero ella ha hecho una tortuga. Me lo parezca a mí o no. ¿Por qué? Porque ella que lo ha hecho es la única que puede decir qué es. Yo no soy nadie para decir qué es esa bola de barro, porque yo no lo he hecho. Hay una ilustración muy fácil de entender. 2 van caminando por la calle y se encuentran un 6 o un 9, según cómo se mire, pintado en el suelo. Y ambos se ponen a discutir y uno dice, no, es un 6. Y el otro le dice, no, es un 9, evidentemente es un 9. Y el otro le dice, hombre, por favor, lo sabré yo que esto es un 6. ¿Habrá conversación más absurda que esa? ¿Por qué? Porque ninguno de los dos va a saber nunca quién tiene razón, salvo que vayan al que lo dibujó y le pregunten, oye, ¿era un 6 o era un 9? ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tiene la capacidad de decidir qué es eso, porque no lo han hecho. ¿Te acuerdas el momento en que tú te creaste a ti misma? Y decidiste lo que ibas a ser y qué función iba a tener tu cuerpo y qué función iba a tener tu alma, ¿te acuerdas? ¿No? No estabas allí. ¿No estabas en la eternidad pasada cuando Dios te formó?
pues entonces sí, tú y yo también tenemos un diseñador y una verdad superior que puede decidir qué somos y quiénes somos y cómo tenemos que funcionar para funcionar bien. Y eso no quiere decir, de nuevo, que tú y yo no importamos, ni muchísimo menos. Quiere decir que yo tengo un creador, que soy una criatura, que yo no soy Dios, pero gracias a Dios sí tengo un Dios al que me puedo acercar y decirle, Señor, explícame cómo soy, explícame quién soy y explícame cómo funciono para funcionar bien. Fijaros, 1 Corintios 6, versículo 15. Luego volveremos a este texto completo, pero dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Fijaros que no dice, ¿no sabéis que vosotros sois miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestro espíritu es uno con Él? Dice, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Esa es la importancia que Dios le está dando. Así que, muy rápido, vamos a ver cuál es la importancia de nuestro cuerpo en la historia de la redención, porque no hay redención sin cuerpo. Primero, porque Dios nos creó. Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas. Me encanta este texto, porque nosotros nos imaginamos a Dios formándonos, ¿no? Como si Dios cogiera una bola de barro, hace así, salí yo, y entonces sí sopló aliento de vida. Pero aquí dice que Dios se entretuvo en formar mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Eso que hoy en día para el mundo es desechable porque solo es un montón de células todavía. Cuando yo para el mundo todavía era desechable y solo era algo más que un quiste de grasa, como te dicen ahora, Dios ya me vio y Dios ya te vio. Esa cosa minúscula. Y después de eso caímos y ya hemos visto que la caída afecta al corazón, aunque fue con el cuerpo. Evidentemente Eva tomó la fruta, Eva comió de la fruta y a partir de ahí su corazón va a estar torcido, el pecado va a estar en todos nuestros corazones, pero también va a afectar a nuestros cuerpos. Vamos a tener hijos con dolor, vamos a envejecer, entra la enfermedad, entra la angustia, entra el dolor y entran muchísimas cosas que no solo afectan a nuestro cuerpo, sino también a nuestra alma y al revés. Y llega la redención. Y si alguien pensaba que el cuerpo no era importante, Cristo el perfecto, sin pecado, el unigénito de Dios, decidió que era necesario que él tuviera un cuerpo. Y no solo que tuviera un cuerpo, sino que él podía haber nacido un mes antes de la cruz, venir, presentarse, dar unas cuantas charlas, dejar su mensaje estructurado, morir. Y no lo hizo así. A mí de las cosas que más me sorprenden de la encarnación es que Dios, que es Dios, que estaba sosteniendo el universo al mismo tiempo, se hiciera un bebé, se dejara enseñar a comer, se dejara poner pañales, se dejara enseñar a caminar. Todos nosotros nos vamos a hacer mayores un día y de los mayores temores de todo el mundo es ¿y si algún día tengo que llevar pañales? Si algún día me tienen que limpiar, ¿por qué? Porque nos es humillante, ¿no? A nadie le es agradable cuando llega a esa etapa de la vida. Y tú y yo solo somos humanos imperfectos. Imagínate Dios en pañales. Y el perfecto tuvo que tomar un cuerpo porque sin cuerpo no había redención posible. Y vivió con su cuerpo 33 años para enseñarnos cómo vivir con nuestro cuerpo. Pero no solo eso, sino que murió en su cuerpo, pero resucitó. ¿Te has planteado alguna vez cómo es Cristo hoy? No es un ángel, no es una cosa etérea. Cristo tiene cuerpo por toda la eternidad. Cristo fue glorificado como primicias de lo que seríamos nosotros después. La gran promesa es que nuestro cuerpo también va a ser restaurado. En mi iglesia, para darles un ejemplo gráfico, siempre les pregunto, ¿dónde está mi abuelo? Mi abuelo se murió en Cristo, murió bien, un hombre de fe, él se murió y ahí está mi abuelito en el cielo. Ahora, mi abuelo está en espíritu, porque Cristo no ha regresado todavía. Él está en espíritu, está ahí con el rey David, con Abraham, con Sara, con todo el mundo, con Cristo. Ahora, yo te pregunto, ¿mi abuelo ya es
plenamente feliz? ¿Ha alcanzado la totalidad de la esperanza que tenemos como cristianos? No. ¿Y qué está esperando? Su cuerpo glorificado. Porque hasta que no tenga su cuerpo, aunque ahora mismo vive en una felicidad mucho más abundante de lo que yo puedo entender, aún no ha alcanzado su plenitud. Ahora, cuando Cristo resucita, ¿es hombre, mujer, neutro, perro? ¿Qué es cuando Jesús resucita? Hombre. ¿Qué vas a resucitar tú? Mujer. Mujer. De esta tierra no te vas a llevar nada. Por muy felizmente casada que estés, a tu marido no te lo llevas. La verdad, yo estoy muy felizmente casada y hay momentos que le digo a mi marido, el cielo tiene que ser la leche porque no te voy a echar de menos. O sea, que tiene que ser fantástico. Porque a mí se me hace imposible no echar de menos a mi marido. ¿Cómo lo voy a hacer? No te voy a echar ni de menos. Imagínate cómo va a ser el cielo. Hay quien dice, qué ganas tengo de irme. A mí me parece extraordinario. No vas a echar de menos a tus hijos. Van a estar, los vas a disfrutar. Pero la presencia de Cristo va a ser tan superior que lo va a llenar todo. Con tu cuerpo. Con tu cuerpo. Así que probablemente lo más trascendental que tendremos que aprender en esta tierra es qué hacer con mi cuerpo. Porque es lo que sí me llevo para toda la eternidad. Primera de Corintios 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Yo puedo comer para la gloria de Dios o puedo comer de forma pecaminosa? Sí. Sí. Claro. Si estoy maltratando mi cuerpo, si tengo una enfermedad y los médicos me han dicho tienes que controlar, por ejemplo, el nivel de azúcar y yo como de forma negligente, sí, estoy maltratando mi cuerpo. ¿O no es nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo? Porque decimos nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero en el fondo queremos decir mi alma, mi espíritu es el templo el templo del Espíritu Santo, pero no es lo que dice la Biblia. Dice tu cuerpo. Tu cuerpo. Primera de Timoteo 2:9, asimismo las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Si todo lo que hago con mi cuerpo es espiritual, ¿cómo lo muestro o no lo muestro? Evidentemente, también es espiritual. Y no llegar a esta conclusión con la Biblia en la mano, como dijo alguien, es hacerse el harakiri mental. Es hacerse trampas al solitario. Y es querernos engañar simplemente porque de puertas para afuera se vive de una manera distinta. Un día hablando con mi hijo, nos estaba preguntando sobre el arrebatamiento y la persecución y ahí estaba preguntando por cosas. Y llegó un punto muy crucial donde me dijo, mamá, pero en la Biblia no dice qué marca van a llevar los cristianos. Digo, no. Dice, pero dice que los cristianos van a ser perseguidos. ¿Sí? ¿Y cómo van a saber que son cristianos? Y le dije, muy buena pregunta, ¿te lo has preguntado? Ahora mismo, en medio de la sociedad en la que te mueves, en tu clase, en tu conservatorio, ¿es evidente que eres cristiano por tu forma de vivir, de vestir, de hablar? ¿O no es evidente? Porque si no es evidente, la Biblia dice que en los últimos tiempos en los que vivimos, ser cristiano va a ser algo evidente. Y a veces los cristianos nos hemos esforzado en que no se nos note. Yo ya compartiré, ya saldré a hacer evangelismo, pero tenemos que demostrar que somos normales, que somos como todos los demás. No, no eres como todos los demás, tú eres una hija de Dios. Tú no eres como todos los demás. Tú tendrías que ser una luz en medio de las tinieblas. Y si pretendes que una luz sea igual de oscuras que la oscuridad, entonces dejas de tener sentido. No puedes compararte con un montón de gente perdida que no sabe ni quién es, ni a dónde va, y tú sí sabes a dónde va. Sin Dios y sin esperanza en el mundo.
el momento de mayor libertad, aparentemente, en todos los sentidos, libertad sexual, libertad matrimonial, yo puedo hacer lo que quiera, puedo estudiar lo que quiera, puedo trabajar de lo que quiera. Es la época de mayor tasa de suicidio de la historia. Ayer Ana os contó que yo soy jueza de familia. Una de las cosas que a mí me toca hacer es revisar los internamientos psiquiátricos de adultos y de menores. La cantidad de jóvenes que se están intentando suicidar hoy en día, sobre todo chicas, no porque haya más que chicos, sí hay más, pero además porque los chicos no lo intentan. Entonces los chicos no me llegan. Las chicas sí, lo intentan. La cantidad es sorprendente. Chicas de 12, 13, 14 años. Y la mayoría, cuando les preguntas por qué, simplemente te dicen, no soporto vivir. Estoy harta de vivir. Y no tengo ningún motivo para seguir en esta vida. Esa es la realidad. Y el problema es que ningún médico les va a arreglar eso. Porque eso solo lo arregla Cristo. Es imposible arreglar eso. Pero es que esa es la realidad del hombre sin Dios, que no es la nuestra. Entonces, claro, tú y yo no podemos vivir igual, de ninguna manera. Tú y yo tenemos una esperanza eterna. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y a veces podemos estar rotas, llorando porque hay una circunstancia y al mismo tiempo diciendo, ya hermana, pero estoy rota, pero estoy bien. Y eso que nadie entiende, yo lo sé. ¿Por qué? Porque estoy bien. Y sé que se lo digo a la hermana y la hermana me dice, yo te entiendo, me pasó igual. Claro, somos otra cosa, muy distinta. Así que vamos a ir a Génesis, vamos a ver por qué nace el pudor, cuándo nace el pudor y por qué es importante. Génesis 3, del versículo 4 al 11. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Fijaros, Adán y Eva han estado desnudos desde siempre, desde que nacieron. Desde que se conocieron, han vivido juntos y desnudos y no se avergonzaban. Hemos leído. Cuando Adán mira a Eva, hay paz, hay gozo. Dijimos ayer que están viviendo esa relación todavía sin torcer por el pecado, donde su mayor deseo era el darse en beneficio y en favor del otro. Ahora, nuestro amor, de nuevo, lo hemos hecho categorías para entenderlos, pero el amor eros, es ese amor erótico, de ahí viene nuestra palabra. Adán y Eva tenían un amor erótico. Se deseaban físicamente el uno al otro. Deseaban tener placer el uno con el otro y tener intimidad. Ahora, ese amor, que de por sí es un amor que quiere poseer, pero no solo Adán quería poseer a Eva, el eros es lo que lleva al ser humano a querer poseer todo aquello que es bello, todo aquello que es hermoso, todo aquello que es valioso. Ese amor estaba dominado en un principio por otro amor que es el amor ágape, que es el amor sacrificial y el amor que quiere darse. Entonces, cuando Adán mira a Eva, Adán desea a Eva, pero por encima de eso desea su bien, desea darse a sí mismo como un regalo para ella. Entonces no hay problema para Eva en ser mirada como Adán la mira. Y a la inversa sucede exactamente lo mismo. Una vez entra el pecado, esto se rompe. Y ese amor ágape deja de dominar el eros. Y ese eros, suelto, campando a sus panchas,
Eso es lo que llamamos lujuria. Así que por primera vez, Adán y Eva, tras el pecado, empiezan a mirarse con lujuria en la mirada, con un deseo desordenado. Ya no son libres, ya no se ven el uno al otro como un medio de gracia de Dios, como una forma de deleitarse entre ellos recordando las misericordias del Señor. Eso se acabó. Y ha aparecido algo mucho más oscuro en el corazón de ambos. Génesis 3:7 dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué? Porque habían sido abiertos sus ojos. Ahora, ¿para qué se tapan? ¿Qué pretendían tapar Adán y Eva? Pretendían tapar las taras, pretendían tapar lo feo. ¿Por qué? Porque ahora había algo feo en su corazón. Ahora en Adán y Eva hay vergüenza y hay culpa. Se esconden incluso de Dios. Hay vergüenza y hay culpa, algo que ellos no habían conocido hasta ese momento. Ahora, ¿vergüenza y culpa de qué? ¿Creéis que en el momento en que Eva muerde la manzana, automáticamente le sale una verruga horrible en la nariz, estrías, engorda 20 kilos, su cuerpo se deforma? Entonces se tiene que tapar porque se avergüenza, porque antes era monísima y ahora no. No es lo que dice la Biblia. Su cuerpo era exactamente igual. Lo feo no era el cuerpo. Lo que pretenden tapar es la oscuridad en su alma. Piensa en algo muy sencillo. Tú vas al oculista, o si yo te digo, a ver, enséñame el color de tus ojos, tú me vas a enseñar tu pupila sin ningún tipo de vergüenza. Porque ¿qué es lo que yo estoy mirando? Tu iris. No hay problema. Ahora, ten una conversación conmigo y yo te miro a los ojos. Al cabo de un rato, sí o sí vas a apartar la mirada. Todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque no me estás mirando los ojos, yo no te estoy mirando los ojos. Estoy mirando mucho más adentro. Y hay algo que nos lleva a tapar, a que hay una intimidad que solo me toca a mí y solo expongo en momentos muy concretos, no con todo el mundo. ¿Por qué? En los dos casos te estoy mirando el ojo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Sí la hay. Claro que la hay. En un caso tú sabes que yo te estoy mirando la pupila y en otro caso tú sabes que yo estoy pretendiendo ver tu alma. Por eso te tapas. Adán y Eva no pretendían tapar su cuerpo, pretendían tapar la tara de sus almas. Pretendían tapar ese egoísmo que acababa de salir en ellos y que no habían experimentado todavía. Esa ira, esa rabia, todo el pecado que tú y yo lidiamos en nuestro corazón desde siempre, a ellos les cayó de golpe. Claro, se sintieron sucios, se avergonzaron y sintieron culpa. No solo habían atentado contra el Dios bueno que los había colocado en una tierra de placer y de bondad, se habían deshonrado a sí mismos y ahora cargaban con esa vergüenza. Así que, ¿por qué tapamos nuestro cuerpo? Número 1, para tapar nuestra alma. Pero número 2, ellos se tapaban como un mecanismo de defensa. Porque, como hemos dicho, separado el eros del ágape y aparecida la lujuria, Eva ahora sabe que cuando Adán la mira, ya no están en esa tierra del gozo, de la paz y del darse desinteresado. Ella sabe que ahora en Adán hay otro tipo de mirada. Ahora ya ambos tienen la tendencia a convertir al otro en una cosa, en un objeto que yo quiero utilizar para mi propio placer cuando me conviene. Eso antes no estaba, ahora sí. Así que sí, ambos se tapan también como una forma no solo de tapar lo feo, en un sentido de sus almas, pero también de tapar lo hermoso y lo valioso de sus cuerpos. Cuando tapamos nuestro cuerpo no es porque pensemos que nuestro cuerpo es algo de lo que deberíamos avergonzarnos, ni que es algo que no es natural. Claro, ¿habrá algo más natural que tu cuerpo? Hemos dicho que Dios te lo dio, que Dios lo diseñó, Dios diseñó hasta tus intestinos. Imagínate tu cara o imagínate el resto de tu cuerpo más visible. Dios te diseñó y a mí me encanta cuando el rey David dice, tú me formaste, maravillosas son tus obras.
porque ha entendido cómo funciona el cuerpo humano y ha dicho, esto es una obra maravillosa. Soy una obra maravillosa, soy el pináculo de la creación de Dios. Aunque haya cosas de tu cuerpo que te gustaría mejorar y que no estés de acuerdo, sí. Pero tú y yo funcionamos de forma extraordinaria. El pudor no tiene nada que ver con que nos avergoncemos de nuestro cuerpo, ni muchísimo menos. Tiene que ver con que es demasiado valioso para que lo expongamos delante de otros que son pecadores y que ya no tienen esa mirada limpia que tenían Adán y Eva al principio. Igual que tú y yo ya no la tenemos, el resto tampoco. Y eso no quiere decir que es que los hombres ahora son unos trogloditas salvajes. Quiere decir que todos estamos torcidos. Exactamente todos. Así que la mujer cristiana viste de forma que no despierte lujuria, sino amor verdadero. Quiero leeros una cita del pastor Israel Sanz. Dice, el pudoroso, cubre su cuerpo y disimula sus rasgos sexuales como diciendo, no soy un par de pechos. Soy más que pecho y genitales. Soy más que un objeto de placer. No soy una mercancía, soy una persona. Me niego a ser manoseada, saqueada, avasallada y consumida por ojos lascivos. Yo no me tapo porque me avergüence, me tapo porque mi cuerpo es demasiado valioso para reducirlo a algo que se puede exhibir. Hay gente que dice, no, se tapan porque creen que el cuerpo es algo feo, algo sucio. Nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que consideramos que es tan valioso. Fijaros que vivimos en una sociedad donde, por un lado, las feministas nos dicen que hay que luchar contra la publicidad, que cosifica a la mujer, que utiliza a la mujer como un objeto sexual, pero al mismo tiempo te están diciendo que tú te conviertas a ti misma en un objeto sexual y te expongas delante de todo el mundo, porque eres libre para hacerlo. ¿Habrá cosa más contradictoria? Tienen razón en que esta sociedad ha cosificado a la mujer y la ha convertido en un objeto que exponer, pero la consecuencia lógica es no te lo hagas a ti misma. Tú vales mucho más que eso. Porque esa modelo está cobrando. Y nos parece mal porque se está degradando. Cuanto menos tu hija puede ir al colegio con unos pantalones donde exhiba lo mismo que esa chica que está ahí a la que criticamos por hacerlo. Tú, yo, tus hijas, mis hijas valen mucho más que eso. Piensa en tu abuela, por un momento. Si tu abuela era como la mía, si tienes una abuela de la posguerra o de la guerra, las que somos de aquí, claro, en aquella época todo duraba muchísimo porque todo se cuidaba muchísimo. ¿Cuántas abuelas de aquí tapaban el sofá con una manta? ¿Todas? De hecho, yo aún no sé de qué color era el sofá de mi abuela, porque el sofá tenía una funda que era tan bonita que le hizo una funda para tapar la funda. Sí, le pasaba igual con el esterillo de la entrada. Cuando se murió descubrimos que era un gato con un canario. Pero nunca lo supimos porque encima había una manta que lo tapaba y la manta era tan bonita que como la vas a ensuciar con los pies, había otra manta. Ahora, ¿por qué mi abuela tapaba su sofá? ¿Porque creía que era horrendo? No. Porque para ella valía tanto que le tenía que durar toda la vida. Entonces no iba a dejar que el puñado de nietos llegaran del colegio con las bambas de cualquier manera y se tiraran encima. Dios nos librara. Entonces lo tapaba. De nuevo, ¿qué era más bonito, el sofá o la funda? ¿El sofá? ¿Y por qué lo tapaba con una funda que era más fea que el sofá? Porque era algo que cuidar. Era algo que guardar. ¿A alguien le gusta más un móvil sin funda? El día que abriste el móvil y lo viste en la caja y dijiste, ¡oh, qué bonito el móvil nuevo! Es tan bonito que lo voy a enseñar así por todos lados. ¿O qué dijiste? Una funda lo primero. Y las fundas, bueno, muchas le ponemos una funda de los chinos y son como son, ¿no? Entonces, ¿para qué se la pones? Porque es demasiado valioso. Para que te lo vayan manoseando por ahí con el peligro de que se caiga y se rompa. No sé cuántas habéis visto la película El Príncipe y yo. Esas películas buenas. Mi marido dice que un día de estos me voy a morir de un coma diabético de la cantidad de azúcar que tienen estas películas.
Pero sí, es un chico que es un príncipe, va a ser rey, tiene muchas habilidades como gobernante, como líder de su país, pero nunca ha vivido y no deja de ser un adolescente. Entonces decide que quiere enamorarse de verdad. ¿Por qué? Porque todas las chicas que se acercan a él se acercan por el interés, te quiero Andrés, claro, o por el dinero o por el poder. Y él quiere que lo conozcan de verdad. Así que se va a Estados Unidos, se lleva un guardaespaldas, se hace pasar por un chico normal y se mete en un instituto normal. Y claro, al final resulta pues, que el chico, si le quitas el dinero, le quitas el poder y la pompa, pues es un poco torpón porque no tiene ni idea de qué va la vida y tiene ahí a su pobre ayudante haciéndole foie en un hornillo en la habitación porque el hombre no sabe cómo sobrevivir en este mundo. Y ese hombre, ese chico torpón, al final se enamora de alguien y llega el momento en que la chica descubre, evidentemente, quién es y le pregunta ¿por qué no me lo dijiste? Y la respuesta es porque quería que me vieras a mí, quería que me conocieras a mí. Porque la mayoría de gente que se me acerca, en el fondo, yo no le intereso, porque solo ven el dinero, el poder y la posición. Y yo quería saber que la persona que me quisiera me iba a querer a mí, no a todo eso. Eso es pudor, porque el pudor no solo tiene que ver con nuestra forma de vestir, tiene que ver con muchas cosas. Pero sí, eso es el pudor. El pudor, cuando yo me visto con pudor, no estoy diciendo que no quiero saber nada de mi sexualidad, no estoy diciendo que no quiero que nadie me mire y quiero mimetizarme con la pared y pasar desapercibida y que nadie me vea. Cuando yo me visto con pudor, lo que te estoy diciendo es, quiero que me veas de verdad, quiero que te preocupes de mirarme a mí, de verdad, a mí de verdad. Si eres una chica soltera, no te rebajes a que el chico que te gusta se enamore de ti porque le guste tu cuerpo. Porque entonces todo lo que hablamos ayer de la sexualidad, según Dios, del darse, de todo eso, difícilmente lo vas a vivir. Muy difícilmente, salvo que el Señor haga un milagro en medio. Tápate y dile, no, mira de verdad. Mira de verdad. Mírame a mí, conóceme a mí. Y claro, llegará el momento de la intimidad, llegará el momento del pacto, y una vez haya un pacto, una vez haya un compromiso, una vez te conozca de verdad y tú a él, ahí sí llega el momento en que, como dijimos ayer, el eros se desata y ambos pueden disfrutar de su intimidad sin nada más en medio. Y si eres una mujer casada, no deberías desear que otros hombres te estén mirando de una manera como solo debería hacerlo tu marido. Claro, ponte sexy y mona y lo que tú quieras en tu casa. Y disfrútalo. Pégate un desfile si quieres. Claro, porque de nuevo lo que estamos diciendo es que el problema no es tu cuerpo, ni el problema es que lo enseñes, el problema es a quién. El problema es a quién. El problema es dónde, el problema es cómo. Y de vuelta estamos en lo relativo, en que, bueno, pero esto es tu opinión, esto es relativo. Bueno, no sé cómo vas a poder justificar de otra manera cuando la Biblia dice que la mujer vista decorosamente. ¿Qué es decorosamente? Yo no te voy a decir hasta dónde tiene que llegar la falda, cuántos centímetros tiene que tener. Dios me libre, nadie es nadie para decidir eso. Pero sí, el mirarte en el espejo antes de salir y preguntarte, uno, si estoy glorificando a Dios con mi cuerpo, y dos, si esa vestimenta invita a mirarme a mí de verdad o solo a mirar mi cuerpo. Pero hoy en día, como todo es relativo, entonces tenemos chicas, incluso en las iglesias, que se hacen fotos en bikini, pero que cortan justo hasta aquí para que parezca que están desnudas. Y nos parece normal. Fotos con morritos sensuales, donde lo último que esa chica quiere es que alguien la llame para entablar una conversación con ella. Es que no va así. ¿Qué queremos con esas fotos? ¿Qué queremos con esas poses? Exhibirnos. Reportajes de fotos. Si alguien aquí se lo ha hecho, lo siento, me horroriza. Mujeres que durante tiempo le han estado pidiendo al Señor poderse quedar embarazadas, poder tener un hijo, de las cosas más bellas que el Señor nos ha entregado como mujeres, y entonces se hacen unas fotos donde enseñan todo su cuerpo
para darle gracias a Dios porque les dio un hijo. Y nace el bebé. A mí hace poco me pasaron unas fotos que le dije a mi marido, las he borrado directamente. Y las ha pasado al grupo de la iglesia con todos los hermanos, ahí. Y la mujer estaba enseñando absolutamente todo. Lo único que no enseñaba era lo que tapaba su mano y su otra mano. Tumbada, totalmente desnuda, con el bebé encima. ¿Por qué? Para celebrar que había sido mamá, porque el cuerpo es natural. ¿Cómo? Y yo lo primero que me pregunté es, ¿y a su marido le parece bien? Porque ayer dijimos que tu cuerpo es de tu marido si estás casada. Eso quiere decir, mujer casada, que sí, tu marido tiene mucho que decir respecto al largo de tu falda, sobre lo bajo de tu escote. Porque tú le entregaste tu cuerpo el día que te casaste, igual que él el suyo a ti. Sí, claro. Sí, hombre, me va a decir mi marido que eso es demasiado ajustado. Oh, claro, es su responsabilidad delante de Dios. No solo es que pueda, es que debe decirte, con eso mejor no. Ponte un chal encima, si acaso. Tal vez una tallita más. Sí, claro. Si tienes un marido así, no tienes un troglodita. Alguien me dijo, es que tengo un marido burka. Querría que fuera siempre en burka. Digo, ¿qué tal si tienes un marido que te quiere? Y te valora lo suficiente como para no querer que su mujer se exponga delante de cualquier otro hombre que no sea él. A mí no me gustaría que mi marido se expusiera delante de ninguna de vosotras, porque sí. Todo tiene un contexto. Si vas a la piscina con mi marido, lo verás en bañador. Sí. Aquí no. ¿Por qué? Porque todo tiene un contexto. Cierto. Pero todas sabemos lo que es el pudor y lo que no lo es. Cuándo honramos a Dios y cuándo no lo hacemos. La moda de las transparencias, de esos pantalones cortos que llevan las jóvenes, que ya solo te lo puedes poner con tanga, pues si te lo pones con unas braguitas normales se salen por abajo. Eso no se llaman pantalones. Eso no es una forma de ser guay. Simplemente no te estás valorando a ti lo suficiente para creer que hay alguien que quiere conocerte y mirarte más allá. No es. Ahora, ¿por qué esto como mujeres nos... Si ahora mismo yo mirara debajo de las sillas, seguro que hay más de una raya en el suelo. ¿Por qué? Porque esto nos hace sacar las uñas muchas veces. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos debería hacer sacar las uñas? Que Dios nos diga, porque acabamos de cantar. Yo me rindo a Él, todo lo que soy te entrego, quiero glorificarte con todo lo que soy, y si ahora Dios me pide que lo glorifique con mi forma de vestir, no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso a las mujeres? Si esto fuera una conferencia de hombres y yo dijera lo mismo que acabo de decir, todos dirían, ah, vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos diferentes por diseño. La Biblia dice, Romanos 2:7, que Dios creó al hombre para que buscara gloria, honra e inmortalidad. Y sé que muchas de aquí ya lo habéis escuchado, voy a intentar ser muy rápida. El hombre y la mujer fueron creados para la magnanimidad. La magnanimidad es la tendencia del ánimo a lo grande. A ti y a mí nos ponen una película donde vemos un hecho real de un acto heroico, de una mujer que por salvar a su hijo hace lo imposible, o de un hombre que por rescatar a su familia da lo que sea, y salimos hinchados como pavos. ¿Por qué? Porque nuestra alma está diseñada para tender a lo grande, a lo hermoso. Ahora, ¿qué hizo el pecado con eso? Lo torció. En dos maneras muy distintas. Uno es la pusilanimidad, que es cuando el hombre abandona esa grandeza, se olvida de que es imagen de Dios y se reduce a cosas mucho más pequeñas que su llamado. Y la otra es la vanagloria o la vanidad. La vanidad es cuando yo busco esa gloria, esa honra y esa inmortalidad para la que fui creada, pero la busco mal. Entonces esa gloria está vacía. ¿Cómo? Uno, cuando busco la gloria que solo le pertenece a Dios y la busco para mí. Y dos, cuando busco esa gloria no en el que debe honrarme de verdad, sino en seres que en el fondo merecen la misma honra y la misma gloria que yo, que es ninguna.
Cuando busco la gloria que no me pertenece y cuando busco el reconocimiento de alguien que no debe dármelo, porque no es digno de dármelo, ahí es cuando aparece la vanagloria. Y eso está en nuestro ADN pecador, mucho más que en el de los hombres. Los hombres también tienen vanagloria, pero se manifiesta más en otras formas. Nosotras tenemos un problema con la vanagloria que es muy real. De hecho, muchas veces nuestra vanagloria es tan importante que si nos quitaran determinadas cosas de nuestra vida, dudaríamos hasta de nuestra identidad. Hay mujeres que si le pones una túnica y le obligas a vestir con una túnica de arriba a abajo durante un año, caerían en una depresión profunda, porque no sabrían qué hacer. Hay mujeres que les quitas su trabajo, su posición, su reconocimiento social y no saben quién son. Porque han basado su identidad en lo que los demás opinan, o en lo que los demás dicen, o en lo que los demás ven. Eso es muy real. Y eso es una idolatría muy grande. Eso es de las cosas más perversas que el diablo puede hacer con nuestro corazón. Que te lleve a pensar que tú solo eres eso. Piensa qué forma tan fácil de hacerte olvidar que tú eres imagen de Dios. Que con tu forma de ser, con tu forma de vestir, con tu forma de hablar, tú reflejas la grandeza del Dios Santo y también reflejas su humildad. El fin de la vanagloria es la manifestación de mi propia excelencia en cualquier ámbito, pero también en este ámbito. Primera de Corintios 10 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Si tú has estado esta mañana escuchando del pudor y has dicho, sí, hombre, en tu interior, a mí no, pero por dentro has pensado, sí, hombre, te está dominando, te está dominando. Te has acercado a la palabra, has visto que la palabra te dice que te tienes que vestir de forma decorosa, que eres imagen de Dios. El valor y la importancia que tienes que darle a tu cuerpo y en tu corazón has dicho, sí, hombre, como si fuera una mojigata. ¿Por qué? Porque nos domina. Porque si nos dejamos, nos domina. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Dios? Es el que hemos leído antes. Porque habéis sido comprados por precio. Y este argumento es incontestable. Habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que tú estés hoy aquí, que tú puedas llamarte hija de Dios, que hayas sido adoptada para siempre por Dios, tuvo un coste muy alto. Si tú le entregaste tu cuerpo a tu marido un día, porque dijiste sí quiero, si estás casada, a Dios le pertenece tu cuerpo por creación, por diseño y por redención. Tu cuerpo no es tuyo. Y ni tú ni yo somos quién para decidir si eso es un 6 o un 9. Porque ese garabato no es mío. Y mi cuerpo tampoco. Y tú puedes decidir, no, mi cuerpo va a ser mío y yo voy a hacer con él lo que quiera, porque te es lícito, es tuyo. Pero entonces no podemos levantar las manos y decir, Señor, mi vida es tuya y yo me rindo a ti. Porque ambas cosas son incompatibles. O me rindo o no me rindo. O soy tuya o soy mía. O es tu reino o es el mío. O es tu voluntad o es la mía. No puede ser la tuya en todo menos en lo que yo quiera. No puede ser. Ahora, si yo decido vivir mi reino, voy a cosechar conforme a mi propia sabiduría. Dios me libre. Y tú conforme a la tuya. Dios te libre. Cuando nos doblegamos a la voluntad de aquel que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aún en las cosas que no entendemos,
Él sabe que esos pensamientos para nosotros son de continuo el bien. De continuo el bien. A mí no me cuesta ceder una blusa a la voluntad de Dios. Él es mucho más valioso que todo eso. Si te cuesta ceder una blusa, una falda, un bikini o cualquier otra cosa, siento decirte, tu problema no está ni en la falda, ni en la blusa, ni en el bikini. Tu problema está en que no has entendido la belleza de aquel que te está reclamando como hija. No has entendido cuál es tu llamado. Que no eres una más. Que tu cuerpo no es algo que se te ha dado por un tiempo y que un día se comerán los gusanos. Que eres hija del Altísimo, que Él te escogió para que reflejes su imagen a este mundo que se pierde. Y cuando entiendes eso, es muy fácil. No es una renuncia. No debería ser una renuncia. Vestir con pudor. Debería ser un privilegio. La gente debería decirte, es que tú vistes distinto. ¡Gracias! Eso no quiere decir que seas una cateta, puedes vestir a la moda que quieras. Porque eso de que hoy en día con la moda no se puede vestir de forma decente no es cierto. No es cierto. Eso lo decimos, no es verdad. Si se llevan los cuadros, hay cuadros. De todas las formas. Si se lleva el animal print, hay animal print decente. Va, que nos conocemos. Que todos hemos pisado Zara. Y hay gente que viste decente en Zara. Hay formas. Dios no te está pidiendo que seas una amargada, te está pidiendo de nuevo que descubras que hay una vida mucho más abundante que esa. Mucho más. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Yo leo La mujer de Proverbios 31 y os confieso que me hundo en la miseria. Después me acuerdo de la gracia del Señor y venga, va, remonto un poco, porque digo, ¿cómo lo hacía esta mujer? No, mi día no tiene tantas horas. Tenía un API, compraba y vendía terreno, y cosía y hacía de todo. ¿Cómo lo hace? ¿Y cuántas decimos, me encantaría ser la mujer de Proverbios 31? Pues así acaba. Vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová será alabada. Si cuando acabe este congreso todas me decís, ¡ay, qué guapa eres! Mañana tengo los mismos problemas en casa. Si te lo dicen a ti, te va a pasar exactamente lo mismo. Pero si saliendo de aquí, yo sé que mi marido me dice, eres alguien de quien me puedo fiar. Eso sí, cambia mi día. Alguien a quien puedan alabar, no porque yo quiera ser alabada como un pavo, no está hablando de eso. Está hablando de que los demás puedan considerarte alguien digna de respeto, alguien digna de honor. Eso es mucho más eterno y es mucho más valioso que todo lo demás. Amén.